Estamos en directo en el portal de la familia de Marta del Castillo, en Sevilla, donde ellos han dispuesto una mesa y están todos los micrófonos de numerosísimos medios de comunicación que estamos esperando a conocer las reacciones directamente tanto de Antonio como de Eva sobre la decepcionante noticia que se producía ayer y les contábamos en directo en la mañana, cuando ya el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dijo que los huesos hallados en la escombrera de camas no pertenecían a Marta del Castillo, más bien unos dicen que son milenarios, otros que son centenarios y otros que tienen más de 20 años. Entonces escuchamos a ver cuál es la reacción de ellos dos. Y José Carlos están ya a punto de... ¿no? Ya empieza Antonio. Quiero disculparme con todos vosotros porque ayer tuve muchas llamadas de medios de comunicación, no tenía ánimo para coger el teléfono y yo sé que estáis trabajando y admiro vuestro trabajo, siempre estáis al pie del cañón y ayer no tenía ánimo ninguno para coger el teléfono. Entonces, ante todo, pues pediros disculpas pues, por ese motivo, ¿no? Y lo que quiero decir que, bueno, ya sabéis todos que ha sido una gran decepción. Tuvimos la esperanza la noche anterior, cuando supimos que la policía había encontrado restos óseos que podrían ser de Marta por el lugar donde se estaba buscando, ¿no? Ya con el tiempo pasado y al día siguiente con la luz del día y el dispositivo que vino a Sevilla, pues esa mala noticia, pues como sabéis, llegó que no eran. También mala suerte, estar buscando a tu hija y encontrar restos óseos no de otra persona ya, sino de varias personas, ¿no? No sabemos cómo ha podido llegar esos restos ahí, pero bueno, parece ser por la antigüedad de que no son restos de Marta. Entonces, como sabéis, la Policía Nacional sigue buscando en la zona, tenemos total confianza en ellos y vamos a darle pues el plazo que merece y le corresponde para acabar de peinar la zona donde la P300 indica y Miguel Calcaño pues ya ha decaído y cogido en su mentira pues también ha señalado. Eva, ¿tú cómo te encuentras la noticia? Bueno, pues cuando nos comunican que se han encontrado restos óseos, pues os podéis imaginar, eso es como subir hasta arriba y pasar la noche fatal, ni siquiera a base de pastilla pues puedes descansar bien. Y durante el día de ayer, hasta que se supo que no pertenecían los huesos a Marta, pues la verdad que muy nerviosa todo el tiempo. Disculparme con ustedes también, que no teníamos ánimos de coger el teléfono a nadie. Y bueno, luego es pues otro jarro de agua fría, que parece mentira que el caso de Marta, como algún periodista ha dicho, parece que desde el principio es un caso maldito, porque esto ni en las peores películas te puede ocurrir que buscar el cuerpo de tu hija te encuentre los huesos de otro muerto, ¿no? Eva, ¿cómo conoces la noticia, Eva? Pasar en los 5 años, porque parece que se tocaba ya con los dedos la verdad, si era Marta, por ejemplo. Bueno, lo peor es que te maten a una hija, ¿no? Pero después de eso, yo creo que a la tortura a las que nos tiene sometido Miguel Calcaño, esto ya no tiene palabras, ¿no? Esto ya no se puede calificar. Yo no pienso que este individuo esté mal de la cabeza. Yo tengo el convencimiento de que existen personas malas y la esencia del mal está en ese individuo. Eso ya lo tengo claro. Eva, ¿queréis mandarle un mensaje a Miguel Calcaño a ver si de una vez por todas al menos se apiada de vosotros? A estas alturas, el único mensaje que yo le mando a Miguel Calcaño es lo que dije en un principio, que le deseo que todos los días que tenga que pasar en prisión sean un infierno, porque es lo que él nos está haciendo pasar a nosotros, ¿no? Y
No podría ponerme cara a cara con él y hablarle en los términos que le hablé en la carta aquella que le mandé. Para mí todo mi odio y toda mi rabia. Eva, desde que comenzaron la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, quizás el de ayer fue el día más duro para la familia. Sí. Posiblemente sí. Desde la desaparición de Marta ha sido el día más duro y más esperanzado que hemos tenido, incluyendo también la sentencia que en ocasiones esperábamos. Fuera un jarro de agua fría y palo muy grande, pero el de ayer, el tener esa esperanza de que ya la teníamos al alcance de la mano y se fue en cuestión de minutos, pues ha sido lo más torturante. ¿Cómo comunican esa noticia, que los restos óseos no son de Marta? ¿Cómo se Bueno, en principio nos enteramos por vosotros, por la prensa, porque más de uno de vosotros, el tiempo que llevamos con ustedes, nos mandáis las notas de prensa y entre ellas pues nos mandasteis la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la que decía que los huesos no eran incompatibles, que eran incompatibles con los de Marta. Antonio, ¿significa que si la policía no encuentra nada en este vertedero de camas, todo termina aquí ya de alguna forma? Hombre, yo no quiero pensar eso. Todavía le queda una parte ya no muy grande y de la zona señalada por Miguel. Y que pienso que en 2 o 3 días pueden haber terminado esa parte. Y esperemos que en este tiempo, no muy lejano, estos días, pues lleguen a encontrarla. También lo de ayer, había algo que no casaba, que es que los huesos estaban desnudos, no había ropa ninguna, ¿no? Tenemos que recordar que Marta lleva un chaquetón de invierno, un chaquetón de pana y queramos que no, 5 años para un chaquetón de ese tipo y un pantalón vaquero no casa con que se hubiera volatilizado, ¿no? Antonio, fuente de la investigación. También lleva una medalla de oro del escudo del Sevilla. ¿Pensáis que Miguel Calcaño, Antonio, puede colaborar quizás a partir de ahora un poco más o habéis tenido la esperanza también en ese sentido? Yo no sé si Miguel Calcaño, yo pienso que Miguel Calcaño lo que está haciendo también es que mientras tenga este secreto en su mente, está protegido en las cárceles donde va, Antonio, que no lo mezcla con los presos comunes. Antonio, fuente de la investigación venían insistiendo en que tienen la certeza de que ahora sí es el lugar bueno. ¿Os siguen transmitiendo esa certeza de que a pesar de lo que pasó ayer, están convencidos de que van a encontrar a Marta allí? Sí, ya no solo por la prueba de la P300, a esa combrea se llega analizando la telefonía móvil, porque a Miguel Calcaño en ningún momento deja de picarle la antena de Cama y de Sevilla. Entonces eso hace sospechar a la policía de que la situación podía haber estado por ahí, por eso son las fotografías que se le muestra a la P300. ¿Cómo habéis gestionado estas horas con los pacientes? ¿Se habéis explicado cómo lo habéis? Bueno, las niñas ayer fueron al instituto porque pensamos que para ellas no iba a ser un día duro si se quedaban en casa, porque había un estado de nerviosismo que se masticaba en el ambiente. Pero bueno, ya cuando ellas llegan del instituto, pues no porque nosotros se lo tengamos que decir, sino que en la tele constantemente están diciendo las noticias y bueno, ellas nos preguntan, pero en el momento que le contestas y eso, y ya no quieren seguir hablando del tema, la verdad. Esas horas que pasáis de la esperanza a la decepción, como habéis comentado, ¿la familia cómo vive esas horas? ¿Pendientes de los medios de comunicación? ¿Preferís entreteneros o tener la mente ocupada hasta que la policía os llame y haya una confirmación? No, pues nosotros ayer por la mañana estábamos en el salón de casa, que la mayoría de vosotros lo sabéis cómo es, y pues estábamos rodeados de la familia. Sabéis que mi padre subía, bajaba, y mi madre, mi tía, una amiga de la familia, y claro, también los familiares pues te llamaban, te preguntaban que cómo estaba, y pues la tele de la cocina puesta, la televisión del salón puesta, cada una en un canal, ibas cambiando de canal constantemente a ver en qué canal te daban otra noticia más actualizada, y
y con mucho nerviosismo y muchas pastillas y mucha tila. Es lo que hubo ayer en casa. Eva, siempre te hemos escuchado decir desde el principio que tú te has querido reunir siempre con Miguel Carcaño, que él nunca ha querido. En este momento de la investigación y después de tantas mentiras, ¿tú también sigues teniendo ese deseo? Yo a raíz del resultado de la prueba esta última que le han hecho a Miguel, en la que vamos a pensar que es la verdadera y que entonces él, cuando señala la Rinconada, ha mentido, pues a mí lo que me supone eso es mucha rabia y la verdad de tenerlo delante, pero para, no sé cómo explicarme, no para preguntarle por qué ese ensañamiento gratuito con nosotros, ¿no? Sino para, bueno, para cosas que aquí no debería de decir por todo lo que se me pasa por la cabeza, ¿no? Ya lo que tengo hacia Miguel Carcaño es una rabia y un odio, y de verdad que a lo mejor no es políticamente correcto decirlo, pero que le deseo lo peor. ¿Ahora está colaborando en teoría con la policía? Bueno, en teoría, ¿no? Porque a lo mejor Miguel, tal como dice mi marido, es algo que nosotros siempre hemos pensado. Mientras Marta no aparezca, es como, vamos a decir, como una carta de protección que él tiene, ¿no? Él está protegido en la cárcel, él no está con el resto de los presos y es como, quizás a lo mejor en su mente él lo que piensa es que mientras Marta no aparezca él va a tener esa protección. Yo desde aquí pido a quien le corresponda que Miguel Carcaño pues deje de disfrutar de esos privilegios y que salga al recreo con el resto de los reclusos, que ya lleva 5 años mintiendo, y que pague como cualquier otro condenado. Al resto, con el resto de los reclusos en el patio. Es lo que le pido a quien tenga, vamos a decir, el poder de hacer eso. Para Miguel Carcaño ya nada de condescendencia. La confianza que tenéis en Camas, Eva, es porque él a lo mejor no lo ha señalado directamente, sino que ha sido su subconsciente. Exactamente. Si ojalá mi hija apareciera ahí, eso lo que demuestra es que hay una máquina que le ha ganado a la mente de Miguel Carcaño y que Miguel Carcaño hasta el último momento ha querido engañar a la policía. Eva, ¿y seguís pensando que encubre a alguien más? Sí. Totalmente. Vamos a ver, desde primera hora aquí hay una sentencia, hay dos sentencias risorias para nosotros, y Miguel Carcaño y el menor condenado no son los únicos que tuvieron conocimiento de lo que pasó con mi hija. Eso lo tenemos clarísimo. Sabiendo ya lo que sabemos, imaginaos que se abunda la búsqueda de las fronteras, ¿con qué os quedáis? Pues seguiremos buscando. La verdad es que ahora mismo no estamos más centrados en la búsqueda de camas. Desde aquí darles las gracias también a toda esa policía que está poniendo el alma en la búsqueda de mi hija. Y ahora mismo la única esperanza que tenemos es puesta en ellos, que son los únicos que ahora mismo no nos han abandonado. Eva, tras conocer la noticia del Tribunal Supremo. Habían comentado que hasta esta última de Camas ha llegado no solo a través de la verdad, que una sospecha ya desde el enero de la policía de que había telefónicas y una serie de pruebas que han revisado para llegar a este país. Si en los próximos 3 días se termina de eliminar esos 1.500 metros cuadrados de terreno, la policía os ha comunicado o os ha dicho si se podría ampliar un poco, porque es un terreno que todos hemos visto que es muy amplio y a lo mejor la línea está aquí, pero se puede ampliar. Hombre, Miguel Carcaño siempre indica que es ir al coche a la izquierda. Se está buscando en esa carretera a la izquierda. También cabría la posibilidad de que estuviese mintiendo ahí y fuera en el lado derecho. Entonces tendría cierta lógica también buscar en la parte derecha, ¿no? Vamos a ver, vamos a acabar con lo que se está haciendo ahora. No vamos a especular sobre eso, pero cabe la posibilidad. Pero en el lado derecho también no hay escombrera, ¿no? En el lado derecho No. Pero hay puede haber un ilegal. enterramiento. Pero vertedero ilegal en sí no hay en el lado Pero derecho de la puede haber algún enterramiento de una zanja, como decía cuando estaba en Majaloba, y con pocos escombros podrían cubrir el cuerpo. Porque allí ha habido zanjas entonces en ese Sí, hombre, el terreno no es llano, es igual por todo.
por toda la zona. Antonio, ¿habéis podido hablar con los investigadores directamente desde que se confirmó la noticia del día de ayer? ¿Cuál es el ánimo que hay entre ellos? Bueno, pues el ánimo, hombre, pues lógicamente ellos al encontrar eso tenían que activar el protocolo y el ánimo pues está bien también. También un poco decepcionante, lógicamente, como también estamos nosotros, pero imagínate, para ellos es bastante más, porque en estos 5 años son muchas las horas de campo y de estar a pleno sol y cavando la que han estado recogiendo, ¿no? Entonces, pero yo lo que me transmiten a mí es que, bueno, es un alto que han tenido ahí, un pequeño alto de unas cuantas de horas, pero van a continuar y van a seguir. Antonio, por la noche fuiste a cama, ¿verdad? Sí, yo fui a cama, en cuanto me enteré de más o menos lo que había, aparecí por allí, pero no me dejaron cruzar ni el puente, ¿no? Lo entiendo, por lo visto tenía que ir el juez y la comisión judicial, y bueno, intentarlo, debía de intentarlo. Antonio, ¿qué os han contado de las veces que Miguel Carcaño ha estado allí en cama, en la escombrera, de su actitud? ¿Se ha señalado algún sitio o no? Ha señalado una zona amplia, no ha dicho en concreto aquí, en una zona de 2 metros cuadrados. Yo ha señalado con la mano, extendiéndose mucho. O sea que él ha señalado la escombrera de cama. Sí. Y una zona en concreto, que la zona no es corta. ¿Sabéis si hay idea de volverla a capturar para detrás de las fronteras? Ya pienso que, estando vosotros por allí, no creo, sinceramente. Ya sería mucho mediático, ¿no? Pero si algún día lo necesitan y lógicamente no estáis por allí, no descartaría. De todas formas, Miguel Carcaño está aquí en Sevilla, está en la prisión Sí, de Sevilla. Bueno, yo efectivamente. creo que prácticamente a diario está recibiendo la visita de los investigadores. No ya sé sea para ir a cama o que sea irán para... a verlo, y si tienen que preguntarlo, lógicamente lo tienen ahí por la cercanía y la facilidad para ellos poder acceder. ¿Os consta que él está colaborando y está... Bueno, tanto como colaborando, no. Nos consta que quiere irse ya a Herrera de la Mancha. Quiere irse ya de la prisión. La última versión que tenemos de Miguel, en la que se creían los investigadores, que hablaba de Jaloba, daba datos muy concretos, pero no se acordaba del sitio donde habían dejado. La pregunta lo voy a hacer directamente. ¿Os parece ya un cachondeo y que él quiera ya pasearse, digamos, y por esa acera hacerse el test? Yo no creo que sea un cachondeo, más bien ha dicho verdades y mentiras, sino que las pesquisas lo han llevado para otro sitio, lo han preguntado y ha dicho que sí. Es lo mismo que pasó cuando lo llevaban a la escombrera donde están hoy, y cruzando el puente se le ocurrió decir que allí fue donde la tiró. ¿Pero creéis que estos cambios, Antonio, que estos cambios de versión es porque no se acuerdan o por qué? Yo pienso que sí se acuerda perfectamente. ¿Tú crees que se acuerdan? Sí. Aunque puede decirlo perfectamente. Puede decirlo Y perfectamente que no quiere. y no quiere. ¿No puede haber otra escombrera en la zona que también las antenas repitieran de Sevilla y de Camas y que no sea ese el punto en el que realmente está marcado? Puede haber otra escombrera, pero... Quiero decir, porque basándonos en el testimonio de Carcaño no vamos a creer en él, evidentemente. No, ya, a esa pero altura. Por es eso. que esa zona él la cruzaba diariamente. Ya. Entonces la tenía muy conocida. También, como sabéis, allí ponen un mercadillo los domingos y por lo visto iba andando con la novia que tenía y la conoce perfectamente. Antonio, cuando dice cerca de que... León 13 Sí. y está cerca de casa de Sí, la efectivamente, de cama, efectivamente. A 5 minutos. Le daba tiempo, un tiempo muy corto, y picaba la antena de Sevilla y la de Cama. De todas las versiones, Antonio, ¿tú crees que esta es para vosotros la más creíble, entre comillas? La última programación. ¿Te refieres porque inculpa al hermano? Disculpa, hermano, porque... Nosotros siempre hemos tenido el pensamiento de que el hermano tenía bastante más que ver de lo que él decía, que no se limitaba al simple hecho de encubridor. Eso lo hemos pensado siempre.
Miguel no ha inculpado al hermano ni ha metido el vehículo de la cuñada por afecto familiar, hasta esta última versión. Puede ser que a lo mejor ya quería decir algo de verdad y mentira, no sé, lo mismo por tener la protección que tiene en la cárcel o porque estaba un poco cansado o ya ahí no te puedo contestar. Pero yo tengo mucha credibilidad en esa versión. Es una cosa, habrá que demostrarlo. Perdón, Antonio, en esta versión efectivamente dice que llevaron a vuestra hija a esa zona, pero ha dicho cómo la llevó, es decir, en la motocicleta que él tenía es prácticamente imposible. Él dice que la lleva en el vehículo de la cuñada. No, y tenemos el convencimiento que utilizaron un vehículo. Eso está claro. Va en la moto. Pero eso lo dice de esta última, hablando de la escombrera, también. Y el hermano ¿Qué es lo le que ayuda a sacarla de la silla de ruedas? ¿Nos Pero puede explicar qué es lo que...? Si nos lo puede explicar lo que ha contado al respecto de cómo es el traslado y el traslado es, la sacan en la silla de ruedas, la meten en el vehículo de la cuñada, que anteriormente vienen a por él, aquí, y lo aparcan allí, la sacan en la silla de ruedas, y él conduce la moto porque conoce el sitio y lleva al hermano. El hermano conduce detrás de él. ¿Y María iría en el vehículo? La ex mujer? El vehículo es de Rosa. En este caso dice que... O sea, en este caso dice que ahora sacan el cadáver del piso. No, eso ya no lo tengo. De eso no lo sé. Claro, solo Antonio, para aclarar, os han dicho entonces en esta última versión que la trasladarían en el vehículo, Francisco Javier conduciría, María iría también en el coche. No, María no. Pero es el coche de María, ¿no? No, es el coche de Rosa, que es la exmujer de él. Vale. Y él sigue manteniendo que fue Javier Delgado el que mata a Marta, Sí. en la misma versión, que le golpea con lo mismo. O sea que si todo es así, Francisco Javier, el hermano de Carcaño, tiene que estar muy asustado. Yo ahí no me puedo meter, según la ley ese hombre es libre y ahí no debo de entrar. Pero entonces tenemos ya una versión. No, es la misma. Es la misma cambiando el lugar. Es la misma cambiando el lugar. ¿Y vuelve a hablar de la Cale en esta última versión? No. ¿Y quién va en el coche? ¿Solo va el hermano? Sí. Solo el hermano y Carcaño delante con una moto. Sí. Y cuando acaban, él tira para la cama y el otro tira para Sevilla. Al bar. Que la policía planteó al principio, que no cree que la primera persona que se dio tortura de Blanco Infante, que está hablando de la primera, la del río, de esto de que no se haya encontrado, puede tener cierta credibilidad en el caso de que fuera la pareja que en el río, pues por la mala suerte no se haya encontrado. Yo no creo en la versión de Río simplemente porque por datos el 80%, 90% de los cuerpos que caen al río se encuentran. Bueno, y también Por por eso el no. neurológico, ¿no? Bueno, también. Ya, eso sería ateniéndonos a la máquina. Como tampoco creía la del contenedor porque dos personas de ese tamaño no eran capaces de abrir un contenedor y echar a una persona en un peso muerto. No son capaces. Pero hay personas que han caído, sido arrojadas al río. Sí, pero un porcentaje del 1 o 2%. Más no. Pues yo me ataño siempre a los porcentajes y a la lógica. Y a esas personas no se les va a buscar por los medios que se hicieron para buscar a Marta. Dice que la escombrera así de sitio donde tiene que buscar la policía. Sí, sin duda, rotundamente sí. Además, la policía, una vez que se le acerte, habla con él. Cuando habla de Zaragoza, ¿qué Carcaño? Porque sabemos que los agentes hablaron con él en Zaragoza. El sitio, sin saber absolutamente. ¿Qué sentimientos os quedan ahora mismo? ¿Qué sensaciones? Pues, de frustrada por... La sensación ahora mismo es de un vacío completo, porque esto es como esa atracción de feria de la caída libre. Y lo único que te tienes que aferrar es a la esperanza de que esto ha sido un alto en el camino de la búsqueda, porque se han encontrado otros huesos, que es que
ayer lo comentábamos en familia, que cómo es posible que estés buscando los huesos de Marta del Castillo y tengan que aparecer huesos de otras personas, ¿no? Que normalmente en una escombrera no te vas a encontrar huesos así porque así, ¿no? O sea, hasta de esa manera, no sé cómo decir, el destino se ríe de nosotros, no sé cómo calificarlo. Bueno, pero todavía quedan unos. Pues ahora mismo, hasta ahora mismo no lo hemos visto ni hemos hablado con él. Sí que por la tarde, pues claro, el pobre después de tanto ajetreo que tuvo y bueno, que el susto que por la noche, que fue allí pensando que estaba Antonio y mi hermano, y en fin, que es una persona que aunque tenga mucha vitalidad, pero son ya casi 78 años, ¿no? Antonio, ¿Miguel Carcaño da alguna explicación de por qué señala la Majaloba? No, si la da no lo sé, la verdad. Bueno, vamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eva, mucho ánimo. La rueda de prensa que han ofrecido durante 19 minutos Antonio y Eva y han respondido pues a todas las preguntas, ¿no?, que les han ofrecido los periodistas. José Carlos. A ver, sí, efectivamente, Mariló. Sí. Dime. Sí, estamos aquí ahora mismo. Se están despidiendo de todos los compañeros periodistas, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, bueno, pues que han ofrecido, pues como veis aquí, siguen dialogando y han ofrecido pues un poco sus sensaciones, no sus reacciones, cómo han vivido todo este proceso, cómo han pasado, decían incluso de la esperanza más absoluta desde que conocen que en esa escombrera aparecen restos óseos hasta... Pues han pasado de ese punto a una gran decepción cuando ayer, pues finalmente a través de los medios de comunicación conocían que esos restos no eran los del cuerpo de Marta del Castillo. Decía incluso Eva Casanueva, Mariló, que define la sensación, que el sentimiento que tienen ahora mismo como de un vacío completo, como de una caída libre, de una atracción de feria, y eso sí, ha dicho que siguen esperanzados, que siguen en la lucha porque ellos consideran que esto solamente ha sido un alto en el camino por buscar el cuerpo de su hija. O sea, además lo que decían ellos, no estar buscando los huesos de tu hija y que se encuentren huesos y que resulten ser, entendemos, Galiacho, eran de 3 personas, sí. 3 individuos, que no tampoco se ajusta el tiempo, unos dicen 20 años, otros 50, otros 1000... Efectivamente, yo entiendo el sentimiento de los padres, pero bueno, precisamente esta mañana también en una escombrera de Madrid han aparecido restos óseos también de personas, es decir, es un caso especial y raro que aparezcan huesos de otras personas, pero bueno, existen esas posibilidades y en concreto estos huesos, para ello yo creo que es una gran decepción, porque que aparezcan huesos y que no sean de Marta cuando todo el dispositivo era para Marta, pues esa es la clave, pero parece ser, por mis noticias, que efectivamente no tienen nada que ver con los huesos de Marta del Castillo. Pero que se investigarán para saber a quién. Sí, por supuesto, claro. Son asesinatos que quedan pendientes, porque fíjate, se estaban refiriendo, según los forenses, a 20 o 30 años. Incluso es decir, 100 y 200 años ha llegado a decir. Sí, puede decirse incluso, pero bueno, me imagino que se buscarán, lo que pasa es que vamos a ver cómo están esos huesos, y claro, etcétera, etcétera. Y aparte de los que se vayan encontrando, me consta que en el Instituto Anatómico Forense hay muchos huesos ya desde hace años a la espera de ser analizados, claro, y de ser contrastados con los ADNs y de averiguar a quién pertenecen. Sí. Es decir, la lista de espera es larga, bueno, para identificar huesos en España. José Carlos, mira que además nos han descrito cómo estuvieron viviendo ayer el día, no tenían fuerza para hablar con nadie, han sacado fuerzas para hablar hoy con nosotros, con todos los medios, quiero decir, no sé de cerca cómo les has visto tú, ¿no?, el estado de ánimo y los movimientos que... Bueno, la verdad que ya son muchas las ocasiones, Mariló, en las que nosotros hemos podido pues, tener contacto con Antonio y con Eva. No hacían falta palabras, la verdad que las palabras sobraban, solamente con ver la cara de Eva Casanueva, sobre todo, quizás ella estaba visiblemente más afectada, incluso lo ha dicho en esa rueda de prensa, tomando pastillas para estar más tranquila, y nos decía que desde que conocen que en la escombrera aparecen restos óseos hasta que les confirma que los restos no son de sus hijas, pues nos han comentado que estaban en casa, pendientes de los medios de comunicación en todo momento, con varias televisiones en su casa, pues para conocer las últimas novedades y acompañados tanto
tanto de familiares como de amigos. Y un detalle importante también que quería destacar, Mariló, en esta rueda de prensa hemos conocido un detalle hasta ahora que nadie, que no había trascendido a los medios de comunicación. Eran detalles de esa última versión que habría ofrecido Miguel Carcaño, en la que decía que había trasladado el cuerpo de Marta del Castillo hasta esa escombrera. Él iba en una motocicleta y detrás su hermano Francisco Javier conduciendo el vehículo de su exmujer, un vehículo en el que iba a hallar, como decimos, el cuerpo de Marta del Castillo antes de que lo arrojaran en esa escombrera de camas. Ahora mismo continuamos en ese relato. José Carlos, dame 4 minutos, seguimos en la mañana. Retomamos, José Carlos, retomamos lo que nos habías dicho, que parecía que era un dato que no se había dicho antes, cuando Antonio estaba comentando que uno iba con la moto por delante el día de los hechos y otros con el coche detrás. Y una vez de terminarlo, que cada uno se fue para su casa, uno para Camas y otro para Sevilla. Decíamos que eso era un dato novedoso. Sí, efectivamente, Mariló, es que incluso una de las preguntas que nos hacíamos todos las personas que estamos siguiendo este caso es por qué ahora los investigadores, si aparentemente no había una nueva versión de Carcaño, pues habían centrado sus trabajos en esa escombrera situada muy cerca de Camas. Antonio del Castillo lo ha explicado muy claramente. Dicen que el teléfono móvil de Miguel Carcaño, hay un momento de esa noche que lo sitúa en esa escombrera. Por eso los agentes desde el pasado mes de enero están trabajando en ese punto y hoy el propio padre de Marta nos ha dicho que Miguel Carcaño pues les ha detallado a los investigadores que tras terminar con el cuerpo de Marta, tras golpearle con un cenicero en ese piso de León 13, dice que primero iba Miguel Carcaño en una motocicleta porque se sabía el camino, conocía ese trayecto porque él vivía en Camas, y detrás de él iba su hermano Francisco Javier con el vehículo de su exmujer. En ese vehículo es donde iría el cuerpo de Marta del Castillo. Los dos llegan a ese punto, arrojan el cuerpo de Marta a la escombrera, luego Miguel Carcaño sigue el camino en línea recta para Sevilla, a ese piso en el que vivía con la menor en la barriada de Cañorronco de Camas, y su hermano Francisco Javier regresa, da la vuelta y regresa de nuevo a Sevilla. Es uno de los datos, como decimos, quizás más novedosos de esta rueda de prensa que ha terminado Mariló hace solamente unos minutos. José Carlos, novedoso y muy importante para la investigación, porque si el hermano de Miguel acompaña a Miguel, eso quiere decir que él también sabe dónde está el cadáver. ¿La policía ha hablado con él últimamente a raíz de la prueba de la P300? Bueno, la verdad que sobre ese asunto la policía no quiere dar ningún tipo de información, pero bueno, sí sabemos que la familia de Marta del Castillo prácticamente desde el primer momento han pensado que Francisco Javier ha tenido algún tipo de implicación. Ahora, sí, efectivamente, incluso hay que recordar que cuando es juzgado Francisco Javier, uno de los delitos por los que se le sienta en el banquillo es por encubrimiento. Antonio del Castillo le ha dicho claro que ellos siguen manteniendo que el papel de Francisco Javier no es solamente de presunto encubridor, sino que su papel sería mucho más activo, por lo menos si no en la muerte, sí en la desaparición del cuerpo de Marta del Castillo. Carlos. Es más, José Carlos, hay que recordar que si a Miguel Carcaño se le practica la prueba de la P300 un 6 de marzo, al día siguiente Antonio del Castillo insta a Francisco Javier Delgado a que él también se someta voluntariamente al test de la verdad para dejar claro su inocencia, cosa que él siempre ha defendido, y más sabiendo que hoy ha trascendido esta información sobre la octava versión de Carcaño, la posibilidad de sentar en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza al hermano de Carcaño para que se sometiera a esa prueba podría arrojar una información valiosísima en este caso. Claro, pero para eso, supongo, nuestra abogada dirá, habría que reabrir la causa, y eso ahora mismo no parece probable. Claro. En todo caso, mis deducciones iniciales son, sobre este tema concreto, que si Carcaño conoce también la zona, porque pasaba habitualmente por ahí, y además la señala, y además la P300 dice que estaba ahí, hay todas las posibilidades de que esté ahí. Y además están los indicadores de la telefonía móvil, y además le venía de paso, porque se comete el crimen en una casa y a continuación él deja el cadáver en ese vertedero, en el de Camas, y a continuación se va a dormir en la casa de su novia. Todo encajaría. Esto es. Entonces, sí, Mariló. Sí.
No, respecto a lo que decía Fernando sobre la posibilidad, Fernando, de reabrir o no el caso, bueno, hay que recordar que el juez, cuando se le solicita, se le pide permiso para que se le realice esa prueba, ese test de la verdad a Miguel Carcaño en Zaragoza, el juez lo dice claro en un auto. Él autoriza que se realice esa prueba, ese test de la verdad, pero dice claramente que eso no va a tener ningún tipo de efectos jurídicos, que el caso ya está cerrado, que Miguel Carcaño ha sido el único condenado y que esa prueba solamente sería válida pues para localizar el cuerpo de Marta del Castillo. Efectivamente. Y bueno, y de hecho se abrió una causa separada a efectos de buscar los restos exclusivamente. Pero la segunda parte es la ya apuntada en esta mesa. Es decir, si hay evidencias de que el hermano llevó el cadáver y consecuentemente tiene participación en la desaparición del cadáver y participación activa, los profanos no entendemos cómo no se le exige ningún tipo de responsabilidad. Pero es que no son evidencias, son suposiciones. Es que tienes que ponerte, Fernando, en el lugar de los padres. Intentan lo que sea y es lógico, pero no hay evidencias. No, yo creo que sí. Yo creo que si este hombre da esa información es porque tiene pistas fiables sobre esa información. Yo no le voy a preguntar de dónde proceden, obviamente, pero que las tiene seguro. Es decir, tú piensas que el padre de Marta del Castillo y la madre y el abuelo y toda la familia llevan 5 años, que se dice pronto son 60 y pico meses, metidos en esta historia, buscando todos los perfiles, buscando todas las pistas, y han llegado a construirse su teoría, que seguramente es real, porque la basan en datos que a ellos les dan y que a nosotros obviamente no nos dan. Yo me fío mucho, desde luego, del instinto de los padres, siempre, por principio, y de luego de la información que puedan tener, porque han acumulado mucha información. Y la policía está convencida también de que esos menores sabían dónde estaba Marta, y la queja al principio de la investigación de la policía fue que el juez les hizo dejar de presionar en los interrogatorios e intentar sacar información a los menores precisamente porque eran menores. Entonces se quejaron del trato que la policía les estaba dando a estos menores. Entonces la policía tiene también esa espinita clavada, que no pudo presionar e interrogar como ellos hubieran querido a estos menores. Hombre, pero es que yo lo que comentaba es que reabrir contra Francisco Javier es muy complicado, pero por una razón, no porque existan suposiciones, como estabais diciendo, respecto a que los padres ya buscan, no sé, o alguna alternativa, algo que les dé tranquilidad, o con base a los datos que ellos tienen, sino por algo muy importante, es que la única persona que da ese dato es Miguel Carcaño. Miguel Carcaño, como ha dicho su madre, la madre Marta, es que no tiene ninguna credibilidad, es un mentiroso compulsivo y que además está generando un daño cada vez, disfruta con ese daño. Entonces, mientras no existan unas pruebas contundentes que no sea una manifestación de Miguel Carcaño, no existe ninguna causa que nos lleve a reabrir el tema o incluso para someterle a esa prueba. Ni siquiera hay mencionado una tercera persona sin identificar, entonces, bueno, me imagino yo que eso deja siempre un caso como abierto, porque si apareciese cualquier indicio, podrían entonces empezar esa línea de investigación para saber quién es esa tercera persona. Claro. Ahora pregunto yo, si la moto va, el coche va detrás, se deshacen del cuerpo, ¿cómo se deshacen? ¿Cargándolo y caminando ellos por el puente, bajan el puente? Porque aparcar en esa zona sería haber dejado ahí el coche. Claro, es difícil pensar que lo hiciera solo Carcaño. Claro, ¿no? Es que arrastrar un cuerpo a una persona sola, ¿no? Y llevarlo en la moto tampoco, es que es un... No, y además hablan de silla de ruedas. Estamos en la misma historia de Asunta, ¿te acuerdas? Sí. Es decir, ha sido una sola persona la que le dejó al lado de la carretera, o han sido varias. Y con este caso, además, es una chica mayor que Asunta, consecuentemente pesa más, es también peso muerto y cuesta más trabajo. El lugar está más lejos. También. No, pero no solo eso. Yo tengo claro con esta nueva versión de Miguel... El lugar no sabemos. Pudo haber sido al lado o pudo haber sido a 1 kilómetro. Con esta nueva versión, yo lo que tengo clarísimo es que, según dice Miguel Carcaño, en el momento en que cometen el asesinato, él ya sabe dónde la van a enterrar. ¿Por qué? Porque dice que él guía adelante con la moto porque conoce el camino para que el otro le siga. Con lo cual a mí ahora ya sí que no me cuadra que a Miguel Carcaño se le haya olvidado el lugar. Miguel Carcaño, según esta versión, en el momento de asesinarla tenía clarísimo dónde la iban a arrojar y según esta versión fue él el que guía con la moto
a su hermano para que le siga. El problema, Marta, que es un asunto premeditado. Premeditado, pero en el lugar donde la van a echar, sí. No, pero el problema, Marta, es que le dais credibilidad a Carcaño, claro, que no si la le damos tiene. El problema es que le estáis dando credibilidad a Carcaño, que no la tiene. Es lo único con lo que claro, es lo único que tiene la policía, pero es que no tiene credibilidad. Hay otra incongruencia, porque cuando está narrando que dice que se baja de la moto, se baja del coche, sacan el cuerpo, lo vuelven a poner en la silla y lo llevan. Pero si es todo de tierra, ¿cómo pueden desplazar una silla por todo eso? O sea, es que hay determinadas cosas que no cuadran. Tendrían que haberlo, claro, trasladado. El problema es que la familia tiene que unirse y tiene que estar pues a lo que haya, pero que no hay credibilidad, de verdad, no hay credibilidad. Si la tira por el puente no la cubren. Y con un cuerpo descubierto en esa zona, además, que es de mucho tránsito, bueno, estaba más que encontrado, vamos, a los primeros minutos de la amanecida. Eso estaba Pero y claro. además, ¿cómo se le va a olvidar esto a Miguel Carcaño, que lleva en la cárcel desde que tiene 20 años, lleva 5 años, presupongo, dándole vueltas a este asunto, y cuando le hicieron la prueba, el test de la verdad, y le leyeron dentro de las 25 referencias la frase «Marta está enterrada en la escombrera del puente de Camas», fue cuando esa longitud de onda de la P300 se disparó, lógicamente, pero yo creo que en este punto hay que recordar que ahí no se ha producido una colaboración de Miguel Carcaño, pese a que él voluntariamente se quiso hacer la prueba. Ha sido su cerebro el que ha hablado. Ha sido la policía quien le ha dicho, y ahora te vas a someter a esto. Ya pero no nos confundamos, que no ha sido él el que de repente ha dicho, voy a colaborar. Por eso vamos a ver. Hay una cuestión que también quería comentar, José Carlos, y es cuando decía Eva Casanueva que se estaban dando privilegios a Miguel Carcaño en la cárcel, porque decía, entiendo que estaba en Herrera-La Mancha, que lo han traído a Sevilla, donde todavía seguiría en Sevilla 1 hasta que se terminen este tipo de trabajos. Yo he entendido e interpretado también por lo leído que hay una furgoneta negra de cristales tintados en los que estaría Miguel Carcaño, pero también, corrígeme, he entendido, Antonio, que mientras esté en los medios de comunicación a Miguel Carcaño no lo llevarían allí, ¿cierto? Y lo de los privilegios, sí, efectivamente. No sé por qué es un privilegio no estar en un patio, que eso es lo que iba a comentar a Emilia, José Carlos. Sí, no sé si va a intervenir. Bueno, es lo que al fin y al cabo ha dicho Eva Casanueva, Mariló, que dice que, bueno, que ya han pasado prácticamente 5 años desde que Miguel Carcaño entra en la cárcel. Dice Eva que está sufriendo, que está disfrutando de muchos privilegios, como el hecho por lo menos de no salir al patio de prisión con otros presos. No sé si suponemos que se hará referencia a si puede ser agredido de alguna manera, bueno, pues porque a lo mejor dentro de la cárcel todo hace suponer que los otros presos conocen, saben quién es Miguel Carcaño, saben lo que ha hecho, lo que está haciendo, y pues a lo mejor la familia de Marta del Castillo piensan que el hecho de no compartir la cárcel con otros presos pues puede ser un privilegio para él. Incluso nos ha dicho Antonio y Eva, Mariló, otro detalle, que Miguel Carcaño, que sabemos que está en el centro penitenciario Sevilla 1, está deseando volver a Herrera de la Mancha. Y otro de los detalles que yo he apuntado, dice Eva Casanueva, Mariló, que siente rabia y odio hacia Miguel Carcaño y que les está haciendo vivir un auténtico infierno. Emilia. Bien, yo la verdad es que la actitud y la claridad que ha tenido Eva, la madre de Marta, me ha sorprendido, y además incluso decía, sé que no es políticamente correcto, pero ella necesitaba ya transmitir esta decepción, y pedí algo que para mí es importante, que esos privilegios acabaran. Para mí eso implica ya un proceso de aceptación, que quizá hasta ahora, no sé cómo yo lo interpretará, no quiere decir renunciar o vamos a cesar en la búsqueda, pero sí aceptar un poquito que esto está muy complicado, que no va a colaborar Miguel Carcaño de ninguna de las maneras, y opta por algo que es fuera de esos privilegios. Los privilegios, es cierto que dentro de una prisión, pues lo que se busca es que en determinados delincuentes, cuando han cometido ciertos delitos, ya sean contra la libertad sexual, este tipo de cosas en el que se están riendo de la justicia, de la familia, creando daños innecesarios, los propios presos tienen su propia justicia. Entonces, lo que se hace es protegerles. En este caso, la protección, ¿por qué puede venir? Porque consideran que tiene información que la va a acabar dando. Yo no considero, incluso con el aislamiento y evitando, además, como se decía antes aquí, evitar visitas, quizás se consigue que hable más con los policías, con las personas cercanas, y a ver si de esta forma se puede obtener información. Pero a mí me gustaría ponerle nombre y apellidos a esos privilegios. No sé si Galeacho lo sabe. Aparte de esa opción de no ir al patio, que es una gran ayuda para él, porque ya sabemos que los delincuentes que tienen este tipo de delitos, de violaciones, sobre todo a menores, están muy mal vistos y perseguidos y caneados, incluso en algunos casos en las cárceles. ¿Tiene algún otro tipo
tipo de privilegio que podemos darle ese nombre? Bueno, el preso de confianza, que es un preso que está con él, es decir, es una persona que le vigila en todos los movimientos. ¿5 años después sigue teniendo algo así? Sí, sí, por supuesto, claro, lo tiene. A mí eso me parece un privilegio, sí. El preso de confianza, que es el que informa continuamente de lo que le está ocurriendo y lo que le está pasando, y tiene una información privilegiada a lo que es la dirección del centro, en este caso Sevilla 1, o el centro Herrera-La Mancha. Y luego lo que estabais comentando, a mí me consta, según mis informaciones, que Carcaño sí ha visitado el lugar de los hechos con anterioridad a todo este tema mediático. Estuvo allí, y creo que 2 días, según mis noticias, al menos 2 días estuvo in situ allí en la escombrera. O sea, estás hablando de estos 15 días atrás. Sí. Hombre, al menos me consta 2 días. ¿no? Yo quería apuntar sobre lo que ha dicho Emilia, que le pareció ver una renuncia en Eva. Una renuncia. No, renuncia no. De lo que decía, aceptación, que empezaban a aceptar de que esto no es tan fácil y que a pesar de que se utilicen un montón de pruebas, por supuesto que yo creo que no van a cesar en la búsqueda y van a seguir con todo esto. Además, el agradecimiento es constante, sobre todo a la policía, pero parece que acepta y dice, a ver, fuera privilegios, fuera todo, ya por las buenas, esto es muy complicado, hay que tomar otras medidas y aceptarlas, aunque... Fernando. Sí, no, si es así estoy de acuerdo. Sí, es que había entendido que tal. Únicamente Eva también dijo la palabra esperanza. Y entonces yo creo que eso es lo que les mantiene. Porque claro, aquí lo asombroso es que después de 5 años, que a mí me parecen, sobre todo cuando narraban la escena de ayer en su casa, es que yo lo comparaba con un velatorio de 5 años. 5 años seguidos de velatorio, con el agravante de no tener un cadáver al que poder abrazar si quieres abrazarlo. Y eso es terrible. Entonces, los mantiene la esperanza de que algún día lo encontrarán. Sí, José aunque Carlos, tarde lo que tarde. José Carlos, dame un segundito que quiero hablar con Beatriz de la Hoz, porque esa esperanza a la que hace Fernando Onega referencia, se mantiene y la policía sigue trabajando en la escombrera, además donde aparecieron ayer esos restos óseos, que bueno, ya cogerán otra línea diferente. Me imagino que además les harán exámenes tras exámenes para estar absolutamente convencidos de que no es Marta del Castillo, y eso lo van a dejar en las mejores manos, Beatriz. Así es, decían los padres de Marta que se aferran a la esperanza, también lo hace la policía, que no da la espalda a la familia, y lo demuestra pues trabajando desde esta mañana, y a pesar del varapalo de ayer, continúan esa excavadora removiendo la zona acotada, esos 1.500 metros cuadrados, la zona que determinó el cerebro del asesino, de Miguel Carcaño, que respondió ante esas imágenes cuando se le mostró esta zona de camas. Los huesos ya están custodiados desde esta mañana en el Instituto Médico Forense de aquí de Andalucía. Se van a analizar, por supuesto, pero las primeras investigaciones arrojaban que eran unos huesos de entre 1-2 siglos de antigüedad, podrían pertenecer incluso a más de 3 personas, huesos muy fragmentados, por lo que se piensan que podrían haber sido trasladados desde otra zona. Según la hipótesis de la policía, podría ser que se hubieran encontrado en alguna obra y que bueno, se hubieran arrojado a esta escombrera ilegal para no tener que paralizar los trabajos. Sí, eso quería hablar también. Bueno, ahí, Beatriz, vemos que siguen las máquinas trabajando igual que todos los días, el ritmo no ha bajado, ¿no? Hay más gente, menos gente, sigue el laboratorio, ya se ha ido. ¿Cuál es la situación ahora mismo en la escombrera? Bueno, desde ayer se movió a la prensa unos 400 metros del lugar del trabajo, por lo cual estamos bastante más apartados, y la escena es muy similar a la que se ha vivido en los 13 días anteriores, las casi 3 semanas, perdón, que se lleva trabajando, pero muy distinta a la de ayer. Aquí ayer había un laboratorio móvil, uno de los más potentes, de los más importantes para analizar esos restos. También había policía judicial, y hoy lo que queda es la excavadora y los operarios de la Policía Nacional que han estado en los días anteriores al día de ayer, a ese hallazgo de los huesos, que estaban trabajando. Tenemos una zona que está vallada metálicamente, con una tela asfáltica verde, muy controlada. Yo he intentado acercarme y enseguida la policía me ha pedido que me retirara. Tiene allí una sombrilla de colores, pues un poco para aguarecerse del calor que arrecia fuerte aquí en Andalucía, y ellos continúan trabajando incesantemente, como lo llevan haciendo durante más de 3 semanas. Ya llevan una buena zona de esos 1.500 metros peinada, casi 3/4, pero sí me comentaba la policía que ahora se ha ralentizado un poquito el trabajo, porque desde que encontraron ayer los huesos, pues tienen que ir con más cuidado. Beatriz, esa es la zona que siempre señalaba, según comentaba en la rueda de prensa de Antonio, Miguel Carcaño, que siempre dirigía su mano hacia la izquierda.
A la derecha, ¿qué hay? ¿Podemos ver en la cámara lo que hay? Porque claro... Sí. Ahí está la escombrera que le decían a él, es que en el otro lado no hay escombrera. Y dice, sí, pero es un terreno irregular y puede haber zanjas también. Claro, es una zona, bueno, como podéis ver, es una escombrera ilegal, es una zona prácticamente donde no hay nada, simplemente algunos asentamientos humanos, algunas chabolas, y al otro lado de la carretera, bueno, lo que tenéis es algunas chabolas en aquel lado, está en la zona central, no sé si no lo puede mostrar el compañero, es la carretera que está toda acordonada de Sevilla a Camas, y simplemente pues hierbas, una zona donde no hay nada y algunas chabolas al fondo. A la espalda de Beatriz está la Expo. Que es donde ya está la Expo de Sevilla, que se empieza a hacer. Dame un segundito, por favor, ahora sí que os doy la palabra, pero quiero saludar al Luis Frontela, forense. Muy buenos días, señor Frontela. Buenos días. Muchísimas gracias por atendernos, me imagino que estará muy ocupado estos días, pero algunas preguntas me gustaría que me respondiera. Primero, ¿cómo se supo tan rápidamente que los huesos no pertenecían a Marta? Y sobre todo, me confunde mucho que un hueso pueda calcularse que tiene 20 años o 2000. Bueno, es difícil decir exactamente 20 años. De todas formas, mire, los huesos, cuando pasan los años, lo primero pierden las partes blandas, eso da una orientación. Después quedan tapizados por una película, digamos, negra o oscura, que se va perdiendo con el transcurso de los años por fuera. Luego hay que ver qué color tiene el hueso. Si el color del hueso todavía conserva esa película negra, es más reciente. Si no la tiene, es más antiguo. Y también hay que ver el interior, la médula. Y entonces la médula ósea del hueso también con el tiempo blanquea, desaparece. Y por último van desapareciendo las grasas. Bueno, pues todo ese ciclo de transformaciones del hueso permiten orientar la data, pero desde luego nunca con la precisión de 20 años ni 18 años, no. Hay que buscar otros rangos de tiempo. ¿Y por qué cree usted cuando lee la prensa que unos medios dicen 20, 50, 100, 1000 años, 2000 se ha llegado a decir? ¿Eso por qué es? Porque bueno, no sabemos nada. Una vez que el hueso es reciente, el hueso reciente pesa, es un hueso pesado. A medida que pasan, digamos, los siglos, el hueso se hace bastante más ligero. Y cuando pasan todavía más siglos, el hueso se deshace en polvo. Luego esa es una primera orientación, pero claro, nunca se podía decir 50 o 51 o 52 años, sino es un hueso reciente, es un hueso de data media o un hueso antiguo. Por eso utilizan la palabra de incompatibles con los de Marta del Castillo, ¿no? Bueno, una pregunta. Incompatible con la Marta del Castillo tendríamos un hueso todavía pesado. Señor Frontela. Hay que ver si tiene todavía... Sí. ¿A usted le ha sorprendido tanto como a nosotros que haya aparecido esos huesos en una escombrera? No mucho, porque hay que tener en cuenta que en las facultades de medicina puede haber alumnos que tengan algún hueso en su casa y en un momento dado lo pueda tirar. Digo yo, es uno de los casos que pueden suceder. Por eso no me ha asombrado. Lo que hay que ver cómo son esos huesos. Señor Frontela, buenos días. Por su experiencia, 5 años después de arrojar un cadáver con ropa, 5 años, ¿es suficiente tiempo para que las alimañas u otros roedores puedan terminar con toda esa ropa? ¿O en el caso de Marta del Castillo, inevitablemente, al lado de esos huesos va a seguir estando su ropa? Mi opinión es que debe haber restos de ropa. Si no han tirado al cadáver desnudo, claro, resto de ropa debe haber. No suelen ser ropas biodegradables, hay resto de ropa. Y segundo lugar, lógicamente las alimañas pueden comer la carne, pueden quedar incluso roído el hueso y entonces habrá las marcas de los dientes, pero de todas formas lo que no se pierde es lo que se llama los restos de la putrefacción. Y estos restos quedan como una película negruzca o marrón depositada en el hueso. Y hasta que no pasen más años, eso no desaparece. Claro, ¿y eso es así, doctor, incluso si se ha puesto por encima cal viva?
Mire, pone usted un poco el dedo en la llaga, porque aquí hay que tener en cuenta tres variables. Uno, si ha sido modificado el cadáver con algún producto, ácido, cal viva, como usted dice. Segundo, hay que ver que no pudre lo mismo un cadáver que está enterrado en la tierra que si permanece al aire. Tampoco pudre de la misma forma si el cadáver está en un sitio, como por ejemplo una escombrera, donde puede haber basura y restos en putrefacción. Es decir, todas son variables que el experto en osteología forense debe tener en cuenta para determinar la data, el tiempo que lleva ese hueso en ese lugar. Claro, no sabemos la profundidad. Y luego las temperaturas. ¿Y la profundidad a la que han aparecido estos huesos, la conocemos, señor Frontela? Yo ignoro a qué profundidad están apareciendo esos huesos, pero normalmente lo que influye es si es en tierra, si es en elementos, por ejemplo, de construcción, si es en estiércol o productos degradantes, o si es al aire o en el agua. Claro, todo eso sí influye bastante, y desde luego el que esté a salvo de las corrientes de aire o la humedad. En el momento en el que uno se ponga a investigar en los 3 cuerpos hallados incompletos, entiendo, porque estaban a falta de cráneo, primero tendríamos que pensar, han aparecido en una escombrera de camas 3 cuerpos incompletos, pero 3 cuerpos juntos, o sea, huesos de 3 cuerpos distintos, juntos. O se ha cometido un triple crimen hace 50 o 100 o 1000 años y los 3 cuerpos fueron ahí, o, como hemos barajado antes, han sido desplazados de algún otro lado. Vuelvo a decir, otro lado en el que una persona tendría que haber desplazado huesos de 3 personas. En Sevilla, el doctor Frontela lo sabrá también bien, antiguamente en los conventos se enterraban muchos bebés que venían de nacimientos, ¿cómo se dice?, de nacimientos indeseados, ¿no? Es decir, embarazos indeseados. Sí. Y normalmente esos bebés eran llevados a los conventos, según cuentan los historiadores, y se enterraban dentro de esos conventos. Por eso cuando en Sevilla tú haces una obra, cuando empiezas a excavar y salen huesos, que suelen ser pequeñitos, te paran la obra. Y si te paran la obra y te has comprado un terreno, como dueño te hacen polvo porque no puedes seguir construyendo, tiene que empezar la investigación. Entendemos que esa versión que se especula ahora, si ese presunto dueño de ese solar quería construir una vivienda, aparecieron huesos, es probable que en un convento aparezcan de 3 cuerpos distintos. Habría que ver qué edades tienen esos huesos, qué edades tuvieron esos seres y en qué momento murieron. Y cogería del solar donde estaba construyendo la casa y los tiró juntos de golpe, porque claro, son 3. Claro, sí, pero, o de la guerra civil, de que los han fusilado ahí a los 3 a la vez, 1, 2 y 3. Pero habría más pistas, ¿no? Claro, y serían además los demás. El restante material que hay ahí sería de la guerra civil, y no parece. Claro. Y precisamente en ese sentido, señor Frontela, como se puede averiguar la datación, los años que tienen los huesos, ¿se puede averiguar cuántos años llevan en concreto allí en camas este grupo de al menos 7 huesos fragmentados? No, cuánto tiempo lleva allí es muy difícil. Lo que se puede saber cuánto tiempo hace que ha fallecido o cuál es el tiempo en el cual murió, o el tiempo de los huesos sí se puede determinar. Pero me refiero, no es posible rastrear un origen anterior analizando los restos que pueda haber, si han sido trasladados de otra parte. Eso, Silvia, es un poco también como te estoy diciendo. Tienes que saber, claro, determinar la edad de la persona que estaba fallecida, si es un bebé, si es un adulto, si es un hombre, si es una mujer, la edad que tiene el hueso, y ya vas asociándolo a la historia, investigando, pero esa investigación... Hay una pregunta, sí, señor Frontela. A mí me gustaría aclarar, ¿todos los huesos del cuerpo se conservan durante el mismo tiempo? ¿Algunos se deterioran con más facilidad y desaparecen, pueden llegar con el tiempo o incluso algunos dan más información transcurrido el tiempo cuando los encontramos y otros menos? ¿Cómo va esta valoración? Bueno, primero voy a responder a una pregunta que me han hecho anteriormente. Si un hueso está depositado en un lugar,
tierra o cualquier otro elemento, cuando pasa mucho tiempo se produce como una especie de fosilización y entonces con el microscopio electrónico de barrido se puede descubrir que ha estado enterrado en otro lado, porque se encuentran elementos minerales que se han introducido en el hueso. Bueno, la segunda cuestión es que, claro, depende de la edad. Hay determinadas edades en las cuales los huesos todavía no están unidos, lo que es la parte de la epífisis y la diáfisis, es decir, la parte larga de la parte corta del hueso, y entonces, claro, esa parte se separa, va a depender de la edad. Normalmente todos los huesos se conservan similarmente y los más significativos para determinar el sexo y otras peculiaridades de la persona son la pelvis y el cráneo, aparte de que todos los huesos nos dan bastante información. Claro, una última cosa. Han pasado 5 años. Si dicen que es un hueso muy antiguo, es porque ya está muy blanco, que ha perdido absolutamente todas las partes blandas, y eso puede ser decenas de años. Vale, ¿en qué situación? Más que decir 20 años, decenas de años. Según sus cálculos, ¿qué color tendrían hoy los huesos de Marta del Castillo? ¿Tendrían esa película negra o en qué estado aparecerían? Perdón, es que se ha abierto el micrófono y no le he oído. Sí, discúlpeme. Digo yo, han pasado 5 años de la desaparición del asesinato de Marta del Castillo. ¿Qué color tendrían sus huesos hoy? Desde luego, el interior, abriendo el hueso, la médula ósea, estaría todavía de un color oscuro, negruzco, no blanco del todo, y sería un hueso pesado. No habría perdido aún toda la grasa o todos los lípidos. Es decir, se distinguiría perfectamente si es un hueso de 5 años. Claro, si es un hueso de muchos, pero estamos hablando de decenas de años, sería mucho más blanco, mucho más ligero. O sea, que tendría esa película negra de la que nos hablaba antes, ¿no? ¿El hueso de Marta del Castillo tendría esa película negra de la que nos hablaba antes? Desde luego en la parte interna sí, en la externa posiblemente también. Depende de, digamos, si se han tratado esos huesos o en qué medio concreto ha estado el hueso. Señor Frontela, muchísimas gracias. Se distinguiría perfectamente. Señor Frontela, muchísimas gracias. Una vez más, agradecemos su generosidad. Que pase buen día. Bueno, vamos a recordar esa comparecencia hace una hora de los padres de Marta del Castillo. Les hemos visto muy decepcionados. Decían que parecían estar viviendo una pesadilla, una mala película en la que incluso este final, estar buscando unos huesos y que aparezcan los huesos de otras personas, marcaba todavía más su tragedia personal. Ha sido una gran decepción. Tuvimos la esperanza la noche anterior, cuando supimos que la policía había encontrado restos óseos que podrían ser de Marta. Ya con el tiempo pasado, esa mala noticia, pues, como sabéis, llegó. También mala suerte estar buscando a tu hija y encontrar restos óseos no de otra persona ya, sino de varias personas, ¿no? Cuando nos comunican que se han encontrado restos óseos, pues os podéis imaginar, eso es como subir hasta arriba y pasar la noche fatal, ni siquiera a base de pastilla pues puedes descansar bien. Y durante el día de ayer, hasta que se supo que no pertenecían los huesos a Marta, pues la verdad que muy nerviosa todo el tiempo. Parece mentira que el caso de Marta, como algún periodista ha dicho, parece que desde el principio es un caso maldito, que esto ni en las peores películas te puede ocurrir que buscar el cuerpo de tu hija te encuentres los huesos de otro muerto, ¿no? Lo peor es que te maten a una hija, ¿no? Pero después de eso, yo creo que la tortura a las que nos tiene sometido Miguel Carcaño, esto ya no tiene palabras, ¿no? La esencia del mal está en ese individuo. Le deseo que todos los días que tenga que pasar en prisión sean un infierno, porque es lo que él nos está haciendo pasar a nosotros, ¿no? Para mí todo mi odio y toda mi rabia. Desde la desaparición de Marta ha sido el día más duro y más esperanzado que hemos tenido. El tener esa esperanza de que ya la teníamos al alcance de la mano y se fue en cuestión de minutos, pues ha sido lo más torturante. Carcaño está haciendo también
es que mientras tenga este secreto en su mente, está protegido en las cárceles donde va, que no lo mezcla con los presos comunes. Es una rabia y un odio, y de verdad que a lo mejor no es políticamente correcto decirlo, pero que le deseo lo peor. En cuanto me enteré de más o menos lo que había, aparecí por allí, pero no me dejaron cruzar ni el puente, ¿no? La sensación ahora mismo es de un vacío completo, porque esto es como esa atracción de feria de la caída libre. El destino se ríe de nosotros, no sé cómo calificarlo. El destino se ríe de nosotros y no sabe calificarlo, Eva, y es muy difícil encontrar el adjetivo que califique lo que puedan estar sintiendo ellos. Yo ayer hablaba con Manuel, compañero, y le decía insoportable, el adjetivo insoportable en todo su valor y su significado. Insoportable poder dormir, insoportable descansar, insoportable poder pensar en otra cosa, insoportable el no poder reír, no poder ir a trabajar. O sea, imaginaros toda la retahíla de lo que es vivir de una forma insoportable. Y más insoportable lo hace porque no olvidemos, y yo ahora estaba viendo a Antonio y a Eva, que hay numerosos padres, madres, familiares que entrevistamos aquí en la mañana de casos por resolver, que no tienen ni idea de ni qué fue, ni si los mataron, ni si no los mataron, si están vivos, si están muertos, ni una sola pista durante más de 20 años. Pero si algo hace insoportable este caso es que alguien sabe dónde está Marta del Castillo. Yo creo que en la comparecencia de hoy de Eva ha habido un cambio de tercio, porque no sé si tiene que ver con el hecho de que por fin hayan encontrado algo después de 8 búsquedas, algo que no forma parte de los restos de Marta, pero algo han encontrado. Pero por primera vez le hemos escuchado hablar de odio, de rabia, y por primera vez, a preguntas de un periodista, ella decía, si yo ahora tuviera que volver a hablar con Miguel Carcaño, ya no lo haría en los mismos términos en los que lo hice cuando le escribí aquella carta de la que muchas veces hemos hablado aquí. Sería en otros términos. Ha hablado de esencia del mal. Parece que ha colmado su paciencia esta nueva búsqueda. Es que es una crónica auténticamente diabólica, planteada por una mentalidad diabólica, donde durante 5 años todos los días hubo algo que pudiera herir a esa familia. La escalada de las palabras yo creo que es dolor, angustia, rabia, odio, para terminar en el vacío, que es palabra que utilizó también Eva Casanueva. Y yo le añadiría otra, la impotencia. Es decir, no hay nada peor que la impotencia en una situación de estas, de saber que un hijo de no sé qué te está engañando deliberadamente, según el padre, para mantener unos privilegios en la prisión, según algún psicólogo, porque disfruta haciendo daño a esa familia. Ese es el agravante que justifica que Eva esté en este momento instalada en la palabra odio. Y yo le diría, Eva, no tenga miedo a ser políticamente incorrecta, porque eso que está usted pensando es lo que pensamos todos. Absolutamente todos. Y cuando usted le desea que pase lo peor, que pase un infierno porque ustedes lo están pasando, es exactamente lo que piensa la mayoría del pueblo español, a mi juicio. Está absolutamente justificado. Lo extraño es que este odio lo diga hoy por primera vez y no lo haya dicho hace años. No, ya lo ha dicho, sí que le hemos oído. Sí lo ha pero dicho. no tan claramente de le odio, le deseo lo peor. Pero anteriormente. Es que pues entonces, Marta. yo me solidarizo con ese odio que tiene que sentir esta madre, porque a veces las víctimas un poco, pues lógicamente, para ser políticamente correctos, hacen gala de un buenismo, de un perdón, que en este caso podría haberle llegado a Miguel, a poco que hubiera sido compasivo con los padres de Marta. Sí, hasta Eva estaba recordando que ella le mandó una carta manuscrita implorándole a Miguel Carcaño que le dijera solamente dónde estaba su hija. Fíjate, decíamos... En esa época estaban hasta vendidos, y hacer lo que os dé la gana, pero solamente darme a mi hija, solamente lo demás ya me da igual. Hasta eso nos llegó a decir Antonio en su día. Yo daría lo que fuera por saber, desde que aparecen los huesos en camas, en el vertedero, hasta que se confirma que no son los de Marta, ¿qué pasaba en ese transcurso por la mente de Miguel Carcaño? Porque Miguel Carcaño, en la cárcel, le tuvo que llegar la noticia de que se habían encontrado unos huesos, seguro.
Pero si es que ha tomado el pelo desde el minuto 1. Exacto. O sea, además a todo el mundo, o sea, da igual que sea... ¿Tenía dudas de que podía ser de Marta? Lo que decía Mariló, que era muy importante, decía, es que hay algo, o sea, es muy duro perder una persona y no saber dónde está. Segundo, que encima sepas la persona que sabe dónde está. Que maten a tu hija. Sí, bueno, que maten a tu hija hay personas que no saben que han matado a su hija. Puede haber desaparecido y no tienen datos, no aparecen ni cuerpos, bien. Eso es muy duro. Que sepamos la persona que es durísimo. Pero además que te estén dando falsas esperanzas constantemente y todas mentiras, esto es un calvario absolutamente. Bueno, en cualquier caso, de quienes sí salvan de esta quema a los padres de Marta del Castillo, a la policía, desde luego, ayer lo decía Antonio del Castillo, poco después de que aparecieran los huesos, llevan 5 años satisfechos con su trabajo, saben que para ellos, para la policía, esto es mucho más que un trabajo. Entonces, como sabéis, la Policía Nacional sigue buscando la zona, tenemos total confianza en ello y vamos a darle pues, el plazo que merece y le corresponde para acabar de peinar la zona donde la P300 indica y Miguel Calcaño pues ya ha decaído y cogido en su mentira pues también ha señalado. Seguiremos buscando. La verdad es que ahora mismo no estamos más centrados en la búsqueda de camas. Desde aquí darle las gracias también a toda esa policía que está poniendo el alma en la búsqueda de mi hija. Y ahora mismo la única esperanza que tenemos es puesta en ellos, que son los únicos que ahora mismo no nos han abandonado. También un poco decepcionante, lógicamente, como también estamos nosotros, pero imagínate, para ellos es bastante más, porque en estos 5 años son muchas las horas de campo y de estar a pleno sol y cavando la que han estado recogiendo, ¿no? Entonces, pero yo lo que me transmiten a mí es que, bueno, es un alto que han tenido ahí, un pequeño alto de unas cuantas de horas, pero van a continuar y van a seguir. En estos 5 años, yo creo, me gustaría preguntárselo a Eva y a Antonio, pero creo que después de la desaparición y la muerte de su hija, puede que estas últimas horas que han pasado hayan sido de las más dolorosas y devastadoras. Sí, Antonio lo ha dicho en Radio Nacional, y en la rueda de prensa, que ha sido volver otra vez a revivir el día en el que desaparece Marta del Castillo. Y es que parece que ayer todos teníamos esa esperanza, lo comentábamos, parece que esta familia podrá terminar con esta historia, poner aunque sea ese trágico punto y final, pero punto y final al fin y al cabo. Y a mí me parecía muy triste recordar cómo las hermanas pequeñas de Marta del Castillo fueron ellas mismas las que querían que la habitación de Marta desde hace años se conservara tal y como está el día que ya desapareció, que cualquier psicólogo especialista en duelo te dice, bueno, que hay un momento en que hay que seguir adelante. Entonces, esa suspensión, ese duelo sigue en estado de suspensión y se agrava el duelo. El día que estuvo aquí, yo le pregunté por la habitación y además me decía que la conservaba exactamente igual y además le pregunté si la tenía cerrada y ella entraba a ratitos sola y tal. Me dice, no, está abierta, entran sus hermanas. Les gusta a ellas. Están sentadas en la cama allí, charlan. Lo único que les suplicó que no utilizaran la colonia que usaban Marta, que era de olor a vainilla. Dice, es lo único, lo demás se meten las amigas, charlan en el cuarto, van y vienen y eso lo mantienen vivo. Ahora, y psicológicamente digo yo que igual hay un día en el que cuando ellos puedan cerrar, ojalá, y Dios lo quiera, el luto y enterrar a Marta, pues igual psicológicamente es recomendable cambiar esa habitación. Pero yo con esas cosas siempre hay tiempo para cambiar. No, ahí quien manda es la voluntad de los padres y de las hermanas y quien manda es los sentimientos. Yo ahora al ver el dolor que se produjo a esta familia por la información de los huesos, he llegado a plantearme si hizo bien la policía en informar de que habían aparecido en los huesos. Claro, eso es un conflicto para mí irresoluble, porque por una parte, a posteriori dices, se hizo mal, pero al mismo tiempo tienes que contar que apareció algo. Claro, en la época de la comunicación... Para mí no hay... Hombre, hay que justificar, Fernando, no hay solución. Y doy por bien hecho todo lo que... Tienes que justificar por qué estás ahí. No, se aparecen los huesos, y porque lo intentaran ocultar, estamos en la época de las filtraciones. Es decir, se habría filtrado. Y eso para los padres de Marta
yo creo que hubiera sido una gran ofensa el que la policía, porque ellos siempre hacen gala de la enorme confianza que tienen la policía y ellos. Es verdad. Una ofensa no, tendría la justificación de decir, mira, queríamos confirmar si eran o no de Marta para no manteneros durante unas horas con un sufrimiento innecesario. Aunque hubiera habido filtraciones, llama a Antonio a la policía y es verdad, dice, es que estamos comprobando si son los de ella o no, y esas horas te las ahorrarías, pero es verdad, hasta que decides si son o no de Marta, pasas en vez de cada 15 horas, 7 malas. Y se hubieran enterado igualmente, sí. En fin. ¿Puedo puntualizar una cosa? Vamos a ver, yo os entiendo perfectamente los sentimientos, los comparto plenamente con vosotros, pero han pasado 5 años y desde el punto de vista policial no hemos avanzado nada, nada. Absolutamente nada, esa es la realidad. Y desde el punto judicial... Pero no es que... Vamos a ver, ¿a qué te refieres con avance? Porque pues que no hemos encontrado nada, ni un camino, ni nada, todo han sido mentiras, han sido cantidad de veces las que se han ido con las grúas, que se han peinado los ríos, etcétera, y al final ha sido toda una tomadura de pelo. Entonces no hemos avanzado nada, ahora mismo seguimos buscando los huesos en la escombrera, pero nada de nada, es más de lo mismo. O sea, que no se ha avanzado, y se tiene la seguridad. Bueno, son esperanzas. Yo creo que es la última ya, la escombrera de camas. Sentimiento, pero no desde el punto de vista de indicios. Porque todo se basa en lo que es Carcaño. Y Carcaño no es una persona creíble. Ha tomado el pelo desde el minuto 1 a la policía. Que eso es impensable, que a una policía, un menor le haya tomado el pelo. Pues mira, Juan Luis, pese a esas tomaduras de pelo constantes que efectivamente han existido, la familia mantiene la esperanza. Lo hemos escuchado esta mañana. Quedan 2-3 días de búsqueda en camas, como mucho hasta el viernes durará. Hay que recordarlo, también la P300 señaló otros puntos. Claramente en este lugar, en el Camas, fue donde la onda se disparó, pero señaló también otros puntos. Por eso quizá mantiene todavía la familia la esperanza. De ayer, el tener esa esperanza de que ya la teníamos al alcance de la mano y se fue en cuestión de minutos, pues ha sido lo más torturante. Cuando nos comunican que se han encontrado restos óseos, pues os podéis imaginar, eso es como subir hasta arriba y pasar la noche fatal, ni siquiera a base de pastilla pues puedes descansar bien. Y durante el día de ayer, hasta que se supo que no pertenecían los huesos a Marta, pues la verdad que muy nerviosa todo el tiempo. Esto ni en las peores películas te puede ocurrir que buscar el cuerpo de tu hija te encuentres los huesos de otro muerto, ¿no? Tuvimos la esperanza la noche anterior, cuando supimos que la policía había encontrado restos óseos que podrían ser de Marta por el lugar donde se estaba buscando, ¿no? Seguiremos buscando. La verdad es que ahora mismo no estamos más centrados en la búsqueda de camas. Con lo cual, ya nos lo dijo también el abuelo de Marta del Castillo ayer, dice que si no fuesen los huesos de Marta, el caso como se supo al final, que seguirían buscándola, evidentemente, y de eso no tenemos ninguna duda. Bueno, chicos, cambiamos de tema, seguiremos pendientes de cualquier novedad, ya saben que se la comunicamos. Y ahora tenemos que hablar de la vivienda. Cambiamos de tono completamente y ahora aquel que quiera comprarse un piso se lo puede pensar. Tiene que poder también decidir entre ¿es mejor comprar que alquilar? ¿Es mejor alquilar que comprar? Y otra tercera pregunta, ¿me financiará el banco? Una buena pregunta, ¿eh? Comprar, alquilar, incluso otra opción, comprar, alquilar o esperar. Habrá que ver entonces cuál es la situación actual del mercado inmobiliario y también, muy importante, la evolución de todo eso vamos a hablar ahora mismo. Esta pareja está firmando un préstamo hipotecario. ¿Estarán haciendo una buena inversión o poniéndose la soga al cuello? ¿Estamos ante un año favorable para comprar o de momento a corto y medio plazo lo más prudente sea el alquiler? Desgranemos los argumentos a favor de comprar una casa. Buenos precios. Para muchos expertos es la razón más importante. La vivienda baja de un 35% desde el año 2008. Oferta amplia. Ahora es más fácil encontrar una casa que se ajuste a las necesidades de cada uno. Cambio de ciclo económico. Los pronósticos más optimistas defienden que estamos ante un cambio de tendencia con precios que han tocado fondo. La negociación. El comprador puede arañar importantes rebajas por la necesidad del sector de reactivar la venta de inmuebles.
Lanzarse a la compra se debe enmarcar en la situación profesional y personal del comprador y de sus necesidades, lo que abre la ventana a las razones para no comprar una vivienda y elegir el alquiler. Inestabilidad laboral. Los sueldos tienden a la baja, las condiciones laborales siguen siendo precarias y muy pocos tienen la seguridad de no perder su puesto de trabajo. Incertidumbre económica. Tirar de prudencia y esperar a que el mercado se estabilice, por mucho que se hable de recuperación, está en la mente de muchos compradores potenciales. Más rebajas. Aunque se habla de que los precios han tocado fondo, algunos creen que los números pueden bajar aún más y esperan agazapados a conseguir el precio mínimo. La financiación es cara, el coste de las hipotecas fijas es elevado y los intereses siguen siendo altos. El Euribor subió en marzo, cerrando el mes en el 0,557%. En España hay quien sigue pensando que es necesario comprar casa y alquilar es tirar el dinero, aunque hay otros que, debido a la falta de crédito, la bajada del precio de los alquileres y el factor movilidad, opinan justo lo contrario. El debate está sobre la mesa entre el que decide quedarse como inquilino o el que se lanza a ser propietario. Que sería la eterna pregunta de si nos ponemos un poco más al estilo americano o el europeo, ¿no? Que son más de alquilar que de comprar. Aquí tenemos esa obsesión de tener en propiedad una vivienda toda la vida, estar hipotecado siempre y no nos salen las cuentas, pero hay quien dice siempre que alquilar sale más barato que comprar. Bueno, se han sumado a nuestra mesa Julio Rodríguez López, a mi derecha. Muy buenos días. Buenos días. Señor Rodríguez López es economista frente a la crisis, que eso es de un gran mérito. O sea, es reciente, claro, porque como la crisis hace poco... Sí, lo que pasa es que ahora habrá que cambiar el nombre, puesto que la crisis empieza a suavizarse. ¿Ah, sí? Economistas frente a la recuperación. Firmado Mariano Rajoy. O más bien la traducción catalana, porque existimos también en Cataluña y se llama economista davant la crise, que esto significa algo así como ante la crisis, posiblemente sea más realista. Más realista. Bueno, pues mira, a nuestra izquierda tenemos a Fernando Encinar, que es el jefe de estudios de idealista.com, que es una de las páginas que más se visita, ¿no? Sí. A la hora de buscar un piso. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo ven el mercado actualmente? Bueno, el mercado en este momento se observa que las ventas han continuado bajando, pero que ya los descensos de ventas y los descensos de precios son más suaves. Hoy se ha publicado el dato de las compraventas registradas en febrero, que ha caído mucho, pero es que los registros van con retraso. Eso refleja lo sucedido en el mes de diciembre. Hay ya indicadores que están señalando aumento de ventas. En todo caso, parece que el mercado está próximo a tocar fondo, pero aún siguen bajando los precios, aún siguen bajando las ventas, y lo que se ha observado también es que los descensos de precio han sido más fuertes que las caídas del alquiler. El alquiler ha caído, pero menos que los precios de las viviendas, en promedio. Estamos en puertas de un cambio, pero que todavía parece que queda cierto recorrido a la baja en este mercado global, que también cuando estamos en una situación como la actual hay mucha disparidad. De forma que los centros urbanos, por ejemplo, se están defendiendo mejor, esas costas cargadas de viviendas terminadas y no vendidas, están más difíciles las ventas. Es decir, que en este momento el mercado se caracteriza por su heterogeneidad. No hay un mercado global de vivienda, hay miles de mercados de viviendas. Hablando del consumidor, el perfil del consumidor que ahora vende, que el que compra y lo que se busca, ¿ha cambiado? En realidad no, en realidad lo que ha cambiado dentro del sector es que ha desaparecido el inversor que durante años, los años de la burbuja, compraba viviendas, pero el mercado sigue bastante parecido por parte del comprador y del vendedor a cómo era antes de la burbuja. Coincido con Julio en todos los puntos que menciona en cuanto al precio o la venta, pero volviendo a la pregunta de si hoy merece la pena comprar o alquilar, yo creo que para miles de españoles la decisión ya se la dan tomada. Hoy en día hay miles de españoles que aunque quieran comprar no pueden porque no le dan la hipoteca. O sea, la respuesta casi no es una decisión propia, sino que es una decisión que le da el banco, claro. La buena noticia... No hace falta porque ambos los pueden interpretar muy bien a los banqueros. Pero yo creo que la buena noticia es que los bancos este año van a prestar otra vez hipotecas. Muchos no lo saben, todavía no saben que van a volver a dar crédito, pero ya están empezando a plantearse financiación a pymes, financiación a coches y financiación a hipotecas.
probablemente no trasladen toda la rebaja del diferencial de los tipos, es decir, esas hipotecas que eran Euribor más 0,50 de los años de la burbuja no van a volver, ahora están a Euribor más 1,90, probablemente bajen a 1,5, pero el alquiler parece que ha venido para quedarse, y que efectivamente vamos a ser un país más de alquilar. Vamos a sumar otro ingrediente a esta mesa y nos vamos a ir de compras o de alquiler. Julia Varela, tenemos una interesada por ahí, ¿no? Hola, muy buenas. Exactamente, tenemos aquí a Sandra Ayuso, posible compradora de este piso en el que estamos. Ahí hablabas de los datos y esta es un poco la realidad. Un piso que hace 7 años costaba el doble de lo que cuesta ahora, ¿no? Estaba en unos 357.000 euros y ahora está en 189.000. Y Sandra, vamos a ir a recorrer el piso con Pablo Blanco también, que es el asesor inmobiliario. Eres una potencial compradora. Tú te has decantado por comprar. Ante el dilema de comprar o alquilar, este era el salón y ahora estamos en la cocina, ¿verdad? Vamos a pasar por aquí. ¿Cuántos metros cuadrados útiles tiene este piso? 71 metros cuadrados. ¿Y qué características tiene? Pues estamos hablando de que está en una urbanización con piscina, con vigilancia 24 horas, es un piso que tiene doble orientación y la verdad es que está bastante bien de precio. Era lo que tú querías, Sandra. Aquí tenemos una cocina totalmente equipada. Sí. ¿Por qué te has decantado por comprar? Vamos a continuar el recorrido. Siempre la idea era comprar. He estado esperando bastante tiempo, pero alquiler podía haber alquilado en cualquier momento, pero al final he esperado y mi decisión ha sido comprar. Comprar, porque también comprar aquí en Alcorcón, esta población a 13 kilómetros de Madrid, y además porque aquí está tu familia. Sí, he sido más por eso. Tú tienes 34 años, pero te emancipas, ¿no? Con esta compra te emanciparías. Vengo de casa de mis padres y sí, ya tenía ganas. Bueno, aquí tenemos uno de los 2 baños de este piso, ¿no? Que era también lo que querías, Sandra, que tuviese al menos 2 baños. Exactamente, 2 baños. Aquí lo estáis viendo. ¿Qué otras características tiene este piso? Está en una urbanización. Estamos hablando de que es un piso que está en una urbanización, como hemos dicho, privada. Y sobre todo, característica importante, estaríamos hablando, pues el piso tiene calefacción con gas natural, tiene aire acondicionado, como hemos comentado es un piso muy luminoso también. Bueno, tiene todo lo que tú querías. Vamos a entrar en el dormitorio, si nos acompañáis. Es un dormitorio además que da a la calle principal. ¿Qué es lo que más te gustaba de este dormitorio que antes me comentabas, Sandra? El baño, el tener baño en la habitación, para mí es un lujo. O sea, no, es una de las cosas que más me llamó la atención del piso. Sandra os escucha, por si queréis hacer cualquier pregunta, si no, continuamos el recorrido. Hombre, entre los dos, ¿no? No sé cuál es el truco para vender o para comprar. Es decir, los secretos para vender, las claves que se utilizan para convencer a un cliente de vender un piso, ¿cuáles son? ¿Cuáles son, Pablo Blanco, tú como asesor inmobiliario, cuáles son las claves que se utilizan para vender un piso, ¿no? Los trucos, o sea, ¿qué es lo que exponéis, ¿no? A Sandra, ¿cómo la queréis convencer, ¿no? De que compre este piso? Sí, entendemos que estamos en el mejor momento, ¿vale? Como de alguna manera el departamento de análisis e informes que tenemos en Tecnocasa nos permite, gracias a las 300 oficinas, darnos la realidad del mercado. ¿Y cuál es esa realidad? Pues la realidad del mercado es que estamos ya muy cerca, prácticamente entrando en lo que sería la estabilidad de los precios, por lo que eso beneficia tanto a compradores como a vendedores. O sea que, un poco lo que comentaban ahora mismo en plato. Creo que, sí, Fernando, ¿no? Que lo que tratan de convencer es decir, o compras ahora o luego van a subir para arriba. Claro, sí. No, yo le quería preguntar al asesor, por si no he tomado mal nota, es un piso de 71 metros y estaba en un precio de venta... Es un piso de 71 metros. Un precio de venta de 380.000 euros. Yo soy muy mal matemático, pero... sale casi a 6.000 euros metro cuadrado. Alcorcón es un precioso lugar, pero no es la Gran Vía, ni la Castellana de Madrid. Me parece que estaba exageradamente caro. Comentan en plato el precio inicial que era exageradamente caro, ¿no? 357.000 euros para 71 metros cuadrados, ¿o no es así? Sí, esa es un poco la burbuja que hemos sufrido, ¿no? Digamos que de aquellos barros tenemos estos lodos. En el 2007 fue el pico más alto y a partir de ahí, digamos que ha sido cuando ha ido descendiendo hasta encontrarnos ahora mismo, digamos, que estamos entrando, digamos, en el valle. Estaríamos hablando de plano, una estabilidad que, como hemos dicho, beneficia tanto a compradores como a vendedores. Oye, Sandra, supongo que tú, bueno, tendrás que recurrir a un banco para tu hipoteca. ¿Cómo estás tanteando ya un poco qué préstamo tendrías que pedir, qué condiciones? Sí, de todos modos en eso me asesoran ellos y casi todos se están encargando ellos. O sea, que está, aparte de que estoy mirando y buscando, pero bueno, ahora
la cosa la están poniendo más fácil. La están poniendo más fácil. Y supongo que tú, porque algo que echa para atrás a la gente todavía a la hora de comprar, a pesar de que haya más casas y estén más baratas, es el hecho de que hay una incertidumbre, ¿no?, laboral. En tu caso supongo que la situación económica a lo mejor acompaña para que puedas comprar. Exactamente, yo ahora mismo sí tengo trabajo fijo, con una nómina fija, entonces en principio sí puedo... Julia, permitírmelo. Permíteme un momentito, coméntame. preguntándole otra vez a Fernando Encinar, el jefe de estudios de Idealista.com. Cuando le preguntaba el perfil de comprador y vendedor, me refería a ver si el que compra... ¿Quién es el que está vendiendo? El que se está desprendiendo de la segunda vivienda, ¿no? Hoy en día vende el que tenía varias viviendas, pero también el que por necesidad, por divorcio, por separación, por una herencia o porque ha perdido su empleo y tiene que irse a una vivienda de alquiler, tiene que sacar la vivienda al mercado. Y ahora hay que ser consciente que sacar una casa al mercado es mal venderla o venderla en una situación normal. ¿Quién está comprando, según vuestra perspectiva? Está comprando gente que tiene, la mayoría de los casos, algo de patrimonio. Hoy en día 2 de cada 3 casas en España se compran sin hipoteca, se compran a tocateja. Probablemente el caso de Sandra necesitará una hipoteca no muy grande, porque probablemente le darán el 70, el 80%, con lo cual ahora hay que tener algo de ahorrado para comprar. ¿Vosotros estáis trabajando los grandes inversionistas, que hemos hablado en otra ocasión también de los que están comprando, los americanos, los rusos, que están comprando las viviendas por bloques? Bueno, nosotros tenemos muchos clientes, muchos asesores inmobiliarios que están ya especializándose, por ejemplo, en comprador ruso, que ahora puede sufrir con la bajada del rublo, puede verse más perjudicado. Compradores chinos, que vienen 2, 3 empresarios chinos para comprar una serie de viviendas, no para vivir, sino para alquilar. Claro. Y compradores, por ejemplo, de la alta burguesía latinoamericana, que compran en Madrid, que compran en el barrio de Salamanca, en el barrio de Chamberí. Sí, porque el barrio de Salamanca no ha bajado de precio, ¿eh? Bueno, todo ha bajado, ¿eh? Ha bajado lo caro y lo barato. El barrio de Salamanca, los datos que tenemos nosotros en Idealista es que ha bajado en torno a un 20% desde el pico, desde 2007. Yo quería, Fernando, a ver si nos podías aclarar una cosa. Yo creo que existe, a la hora de vender, existen los particulares, están las empresas, la que todavía sobrevive en esta situación de crisis, y después están los bancos, que se han quedado con muchísimos inmuebles y todo esto. Creo que el perfil de inversores extranjeros se centrarán más en el tema de bancos, ¿no?, porque suelen hacer fondos de inversión y son los que compran esos inmuebles en gran cantidad o edificios completos, ¿no? Es el perfil más normal. El comprador internacional puede ser un empresario mexicano que quiere una casa en Madrid porque le apetece tener una casa en Madrid, porque antes era Florida y ahora ha pasado a Madrid, o un fondo de capital riesgo americano que viene y compra una promoción de 44 viviendas, por ejemplo. Yo me encuentro con un problema importante, y es un particular vende una vivienda, tiene un comprador, el comprador lo manda al banco, pide una hipoteca, además de que le dan muchos problemas o le dificultan mucho más esa hipoteca. El banco le ofrece sus propios inmuebles mucho más baratos, en mejores condiciones, y con unos porcentajes... Julio, o en unos porcentajes mucho más elevados. La cantidad de pisos que tienen los bancos y cómo se van a quitar esos pisos. Sí, yo creo que en los comentarios que ha habido hasta ahora posiblemente no se ha hablado tanto de que gran parte de los oferentes son bancos. Los bancos se han quedado con promociones, así como no ha funcionado la dación en pago para compradores de viviendas que no podían pagar, sí ha funcionado para los promotores. Los promotores que no podían vender promociones enteras se las han quedado los bancos con dación en pago, y luego los bancos las han puesto a la venta. Si los bancos eran del FROP, bancos controlados por el gobierno, por así decirlo, pues es Sareb quien los está vendiendo ahora. Si los bancos no eran del FROP, los bancos están directamente vendiéndolo. Entonces nos encontramos los bancos ahora en los dos lados del mercado. Por una parte financian al comprador y por otra parte son oferentes. Y algo más también, las nuevas promociones que se están poniendo ahora en el mercado, las nuevas que se están iniciando, siempre por lo general hay un banco detrás, porque los bancos han quedado también con el mejor suelo posible y están haciendo promociones de nuevas viviendas. Entonces lo que usted estaba diciendo es cierto. Cuando uno encuentra una vivienda que tiene buen precio y va al banco a pedir un préstamo, pues hasta ahora lo que ha pasado estos años es que el banco rara vez le daba el préstamo y el banco lo que hacía era ofrecerle uno de los bancos que tenía allí. Y entonces en este caso las condiciones eran mucho mejores que las que hubiera dado a ese comprador si hubiera... Con lo cual, Julio... Permíteme, Emilia, un segundito. Es que tengo que ofrecer unos datos además que tengo también preparados, que es el precio medio de la vivienda, también tenemos el número de viviendas vacías en Europa y lo de los bancos que estábamos hablando ahora con Julio. Precisamente vamos a ponerle cifras a lo que nos comentaba Julio Rodríguez, empezando por la cantidad de viviendas vacías que hay en Europa. En España, más de
3,5 millones de viviendas. Solo en España hay más de 3,5 millones de viviendas que están vacías. Pero en el resto de Europa, bueno, a la cola nos sigue, lo vamos a ver, Francia con 2,5 millones. En Italia, 2 millones. En Alemania, un poquito menos, y quien está a la baja en esta lista es el Reino Unido, que no llega a 1 millón de viviendas vacías, que aún así estamos hablando en unos porcentajes altísimos, pero desde luego en este ranking España está a la cabeza, habrá que analizar por qué. Eso, señor Rodríguez, tiene que tener una explicación. Sí, posiblemente porque el exceso de construcción, en la etapa de burbuja, esa década fantástica que transcurrió entre 1997 y 2007, pues se iniciaron 6 millones de viviendas, a lo mejor no se terminaron todos, pero el número de hogares que se creó en ese tiempo no llegó a los 4 millones. Luego fue un tiempo de exceso de oferta. Muchas veces cuando uno compara, ve los datos de aquellos años y ve uno las cifras de viviendas terminadas y las cifras de las viviendas que se estaban vendiendo, parecía que la gente había enloquecido, es que se estaba construyendo mucho más que lo que se estaba vendiendo. ¿Y se vendía? Se vendían, pero no tantas. A borbotones. Sí. Yo fui una vez por curiosidad a ver el barrio San Chinarro cuando estaba en promoción, y es que es como si lo compraran por kilos. Los pisos, póngame 3. Y claro, llegabas al banco y te financiaba perfectamente. Don Julio y Fernando, no sé quién de los dos me puede contestar mejor. Cuando vemos las estadísticas de empleo, que se crea empleo por fin, pero se crea empleo temporal y precario. Me preocupa sobre todo lo temporal, el empleo temporal. Si alguien tiene un contrato de 1 mes, de 3 meses, de 1 año, como máximo, ¿cómo se va a meter en una hipoteca? Es decir, la forma de contratación que se está produciendo en este país está perjudicando todavía más el mercado inmobiliario. Está favoreciendo el alquiler, sobre todo, porque en este momento los españoles también deben de haber aprendido una cosa. ¿Qué le sucede en España a quien compra una vivienda con un préstamo hipotecario y no puede pagarlo? Es que lo que le pasa es muy gordo, porque es que se queda endeudado, pierde el piso, etcétera. No vamos a entrar ahora en cosas tremebundas, pero esto debe de saberlo. Es decir, que en este momento estas personas que están en estas circunstancias, no digo que el alquiler sea una panacea para toda la vida y para siempre, pero por lo menos en esa etapa vital de inicio de un trabajo, del comienzo, meterse a comprar una vivienda en propiedad es una locura y es mucho más razonable alquilar. Claro, y ahí está, Silvia, el número de viviendas que tienen los bancos, que es importante también que conozcamos. Efectivamente, que nos adelantaba nuestro experto de economistas frente o ante la crisis, esos terrenos y esos pisos. Los bancos acumulan en nuestro país 130.000 viviendas vacías. Y hay otro dato relevante que tenemos que señalar relacionado con la Sareb, o más conocido para todos nosotros como el Banco Malo. 45.000 de esos inmuebles están en manos de ese Banco Malo. ¿Cómo se desprenden los bancos malos de sus viviendas? Bueno, los bancos malos, que es una palabra que no le gusta, por cierto, a la presidenta del Banco Malo español, pero es una palabra acuñada. Se crean en otros... Es una fórmula que no es una novedad, se han hecho bastante... Empezó por Suecia, allí les salió muy bien, pues lo que hacen es ponerlos a la venta, pero en España dependen también de los mismos bancos que dieron el préstamo y que financiaron estas viviendas no vendidas, porque no tiene una red de ventas. Entonces los mismos bancos que financiaron esas viviendas que no pudieron venderse trabajan para la propia Sareb, que indudablemente le pagarán una comisión. Es decir, la clave de los bancos malos para que funcione es establecer una red de ventas para sacar al mercado toda esa cantidad enorme de pisos. ¿Ustedes negocian con los bancos a la hora de venderles sus propias viviendas? Parte de las viviendas del Sareb están anunciadas en Idealista, o sea que las tenemos nosotros. A la pregunta de dónde se anunciaban, se están dando al particular, es decir, al comprador minorista. La persona que quiere comprar una vivienda lo hace a través de, por ejemplo, Idealista, y entra en contacto con el banco, como decía Julio, que las está comercializando, pero también Sareb está creando paquetes para colocarlas a inversores internacionales. Vamos a ver los precios, Silvia. Sí, ¿cuánto nos cuesta el metro cuadrado en España? El precio medio se sitúa en 1.270 euros por metro cuadrado. Ha bajado un 35% desde ese pico máximo que comentábamos antes de 2007-2008, y en este punto quizás sería interesante saber, probablemente nuestros expertos lo sepan, dónde es más caro y dónde es más barato comprar, dónde está mejor y peor el metro cuadrado. ¿Lo hablamos por provincias igual?
Bueno, primero los centros urbanos siempre son más caros, porque no hay nueva oferta. Está claro que los centros urbanos aguantan más, ha caído menos. Lo que usted pensaba antes del barrio de Salamanca era lógico, ¿no? Pero incluso ahí han bajado. Pero posiblemente donde se encuentran las viviendas, no tanto la cuestión ya territorial en España, siempre las periferias urbanas y las costas son donde posiblemente haya viviendas en este momento más baratas. Pero los precios más altos en España por metro cuadrado se dan casi siempre en dos o tres núcleos. Son País Vasco, el País Vasco tiene unos precios carísimos de venta y unos alquileres también muy altos, Madrid tiene unos precios altos y también Cataluña, Barcelona, claro. Ahí donde están los precios más elevados. Pues don Julio Rodríguez, economista frente a la que dices abans la crise, como quedamos que le guste que le llame, y Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista.com, muchas gracias. Amiguitos, portaros bien, ¿eh? Nos portaremos muy bien. Bueno, no compraremos ningún piso. Quiero que veáis. Ni comprar ni vender no podemos hacer.